Es el caso de nuestro invitado, que es un narrador maravilloso de nuestra historia, un gran autor. Bienvenido seas, Leopoldo Mendívil, aquí a esta celebración sobre México, que tú de verdad amas y lo escribes y se nota en tus libros. ¿Cómo estás? Pues, Luz María, es un honor para mí y también Carlos, y desde luego Talina. Yo soy un admirador siempre de Talina y muchos de los libros que yo he hecho ha sido con su... alimentándome mucho de platicar con ella, así que soy súper afortunado de estar con ustedes y ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y tú vas a empezar a contarnos ahora, sí que había una vez una España que... Pues había una vez que la independencia, como nos la han contado desde niños, no es cierta. Ajá. Y esto, bueno, amo a México, eso ¿Pero no por es qué contra... pasa eso? Perdón que te interrumpa, ¿por qué no nos las cuentan como realmente es? Mira, es que eso es un problema en todos los países, o sea, no solamente en México. Todos los autores de este libro, que son mis amigos Juan Miguel Zunzunegui, Pedro J. Fernández y un servidor, nos hemos dedicado ahora sí que hay un problema, por ejemplo, en Chile pasa lo mismo. Está viendo una serie de investigadores, digamos, de una generación más o menos joven, que dicen, toda la historia nuestra también fue fabricada. Por ejemplo, O'Higgins, un cuate que fue impuesto, que fue un títere, pero se los vendieron como que es el prócer. Todo eso porque cuando se quedaba un régimen, lo que le importaba a ese régimen era que todo lo justificara. Claro. Entonces, esa es la historia. Y, por ejemplo, los gringos también les pasa. Los gringos suprimieron de toda su historia el hecho de que los británicos eran los que causaron la guerra civil y siempre le dijeron a su propia población que era por lo de la población negra y la esclavitud. O sea, en parte es cierta, pero en realidad era que los ingleses querían destruir a Estados Unidos para vengarse. Y no les salió, ¿no? Porque a la mera hora no salió la guerra civil como querían y ya después los ingleses y los franceses estaban con la cola entre las patas. De hecho, Maximiliano, esa es otra historia, pero Maximiliano aquí en México es parte de ese complot. Y fue a hablar a Estados Unidos por nosotros. Sí, exactamente. O sea, Maximiliano era, digamos, un pie de Europa que querían quedarse con... O sea, ellos se sentían ardidos, los europeos, de que Estados Unidos estaba agandallándose al continente. Y dijeron, no, y fue cuando metieron estas, a través de logias masónicas, todo el rollo, hicieron que estallara la guerra civil en Estados Unidos, y aquí colocaron a Maximiliano en el Inter, apoyado con armas desde Francia y todo. Wow. Y de hecho es increíble porque, de hecho es en otro libro que platiqué con mi querida Talina, en el libro Secreto Maximiliano de un servidor, ahí está todos los documentos de cómo Maximiliano, tan santo como lo consideramos, yo soy fan de él, ¿no? Pero él metía armamento a los estados del sur de Estados Unidos. Por eso los del norte, o sea, Lincoln, decía, es un enemigo, es parte de los europeos que quieren romperle la crisma a Estados Unidos, y por eso luego se obsesionaron y dijeron que ellos apoyaron a Juárez, y Juárez realmente funcionó para los gringos. Qué interesante, ¿eh? Está bien cañón. Sí, pero regresando a nuestra independencia. Sí. Empieza todo, y bueno, nos ibas a empezar a contar del cambio dinástico que estaba existiendo en España, ¿cierto? Sí, sí, es que en España la independencia nuestra realmente comenzó porque hubo un cambio de poder, digamos, en 1700, hasta entonces en España los reyes eran los Habsburgo, que eran de la familia austriaca, ¿no? Pero de repente, por un problema de que Carlos II no tenía hijos, hijo varón, hubo un problemón y otros países, por ejemplo Inglaterra y Francia, estaban decidiendo quién era el que tenía que heredar el cargo, y a la mera hora quedó un tipo que era un pariente, pero era francés, era de los Borbones. O sea, acabó siendo Felipe V y cambió la familia de los Habsburgo, que eran austriacos, a los Borbones, que eran franceses. Pero el problema fue que desde 1700 para en adelante, los reyes de España realmente jalaban para Francia. Se convirtió España como en una sucursal de Francia. El problema fue que, haz de cuenta, es como cuando aquí cambia el gobierno, porque ahora es de otro partido, y que empiezan a correr a todos los que estaban antes. Así pasó, y esto fue el antecedente de la revolución, de la guerra de independencia aquí, porque en realidad lo que pasó es que los franceses, o sea, Felipe V, imagínense, siempre firmó Philippe, o sea, él se consideraba francés, pero era rey de España. Entonces empezó a correr a todos los que habían sido de los Habsburgo, y aquí en las colonias, o sea, en América, en la Nueva España también, eran de los que trabajaban para el régimen anterior. Entonces los empezaron a correr y ellos empezaron a decir no. Y como los Borbones estaban contra la iglesia, querían ponerle muchas cortapisas a la iglesia, la propia iglesia fue la que se rebeló. Entonces lo que nos enseñaron de que la independencia de México fue México luchando contra España para independizarse, en realidad no. En realidad lo que ocurrió es que en 1808 Francia
invadió a España, o sea, Napoleón conquistó España y luego los españoles estaban en la bronca de que ellos querían independizarse de Francia. O sea, esa es la parte que no nos han contado. O sea, en realidad lo que ocurrió es que, por ejemplo, Miguel Hidalgo era un sacerdote y él nunca dijo, yo quiero independizar a México de España. Él decía, soy de los que se rebelan contra la invasión de Francia a España. O sea, eso es la verdad. Yo he platicado con Talina en cuanto a toda la historia de la independencia, cuando nos la cuentan. Perdón, es que como venía corriendo me quedé sin agua. Pero agüita tenemos por ahí. Pero el caso es que cuando cuando Miguel Hidalgo dijo que viva Fernando VII era porque haz cuenta, Napoleón hizo una super trampa a los españoles, que fue como una especie de venganza de lo que le había pasado a México cuando Cortés llegó y dijo, yo quiero ser amigo de los mexicanos y arrestó ahí en el castillo a Moctezuma, así como que a traición. Bueno, lo mismo le hizo Napoleón al rey de España, que era Carlos IV, y dijo, oye, estoy en guerra con Inglaterra, puedo pasar por España para conquistar Portugal, que Portugal era aliado de Inglaterra, y los españoles dijeron, ok, pues el caso es que pasó por ahí Napoleón y dijo, me quedo con España, claro, ¿no? Y el pobre rey de España dijo, Y bueno, pues se quedó el pobre hombre, y luego los corrió, y Napoleón puso a su hermano como rey de España, y fue donde aquí en México los que vivían, digamos, del sistema, perdón, es que me estoy quedando sin saliva. Es que como venía medio corriendo hace rato. El francés. Ay, perdón, muchísimas gracias. No, a todos nos pasa. Qué linda, gracias. Todo eso que nos estás contando está en este libro, ¿verdad? Bueno, en todos los libros que ha escrito. Ahí hay mucho más, porque lo que pasa es que todo eso, hay una parte más del complot, por decirlo. Yo no quiero abusar del tiempo, pero... Es que se nos está acabando, desgraciadamente. No puede ser. Interesante. Súper rápido. Esta independencia de México también hubo una intervención, un complot por parte de Inglaterra, y con decirles que aquí estaba un embajador de Estados Unidos que fue el que empezó a manipular todo para que traicionaran a Iturbide, para que Iturbide lo quitaran del poder y quedaran a cargo, pues ahora sí que la directriz de los Estados Unidos, o sea, en pocas palabras. ¿Cuántas cosas que no se sabían, eh? Pues es que está muy cañón, porque la independencia de México realmente fue una guerra de otros países librada aquí, donde España y México fueron víctimas. Qué interesante. Es Leopoldo Mendívil, hay que comprar el libro. Así es. Y los que se encuentren a la librería. Quisiera tener 2 horas para platicar contigo, pero desafortunadamente esto tiene que seguir. ¡Vámonos! ¡Viva México! ¡Vámonos! ¡Viva México! Gracias, amigo. Gracias a ustedes.